Bienvenidos a esta segunda sección del tema El aire en movimiento. Veremos la definición de viento, la representación gráfica y el viento como balance de fuerzas. Recordemos que los datos de presión de todas las estaciones de una región en un momento determinado se vuelcan en un mapa y luego se unen con líneas. Estas líneas de presión constante son las isobaras. El viento es el resultado de la interacción entre los distintos sistemas de presión. El aire se mueve en todas las direcciones. Al movimiento horizontal se lo denomina viento. El movimiento vertical del aire tiene un rol importante en los fenómenos tales como tormentas y turbulencias, pero para los fines de la observación meteorológica, la meteorología sinóptica y el pronóstico, nos interesa el movimiento del aire en la superficie horizontal. Entonces vamos a enfocarnos a describir el movimiento del aire en este plano horizontal. El movimiento del aire se origina entre dos puntos en una superficie o altura constante, cuando se establece una diferencia de presión. Esta diferencia de presión está relacionada con la separación de los sistemas. Cuanto mayor sea la diferencia de presión, más intenso será el viento. Además, hay que tener en cuenta la distancia entre dos puntos. Para una determinada diferencia de presión, el viento será más intenso cuanto más cercanos estén los dos puntos entre los cuales se está calculando la diferencia de presión. En el esquema se muestran distintos gradientes de presión indicados con la flecha azul. Notemos que en estos ejemplos las isobaras son rectas. También es importante que las isobaras más separadas están asociadas con viento débil, mientras que las isobaras más apretadas están asociadas a viento fuerte. La dirección del viento real estará determinada de acuerdo a las fuerzas intervinientes que veremos más adelante. Para la representación gráfica del viento existen varias formas de hacerlo. Las dos más usadas son vectores y barbas. En el caso del vector, como se muestra en la imagen, la punta de la flecha indica hacia dónde va el viento. La intensidad está representada por la longitud de la flecha. En la figura se observa viento en la Patagonia que es fuerte y del sector oeste-noroeste. Esta es la dirección desde donde viene el viento. Cuando se representa mediante barbas, también estamos indicando dirección, sentido e intensidad. El punto negro indica la posición de la estación. La línea más larga indica la dirección, el sentido desde donde viene el viento y las líneas más pequeñas indican la intensidad en nudos. Los banderines negros indican vientos de 50 nudos. Las barbas son muy útiles en meteorología sinóptica y en aeronáutica. Un ejemplo es el de la figura, donde se muestra una representación gráfica del viento en un nivel de altura correspondiente a los 850 hectopascales, utilizada en meteorología aeronáutica. Para este caso, el viento es de 40 nudos del sector oeste, en el norte de la Patagonia, mientras que en la zona central del país prevalecen vientos del sector norte de en torno a los 10 a 15 nudos. Otra herramienta para ver la circulación de los vientos son las líneas de corriente. Es lo más utilizado para determinar los factores de la circulación de gran escala. Se utilizan en general en niveles altos de la atmósfera, así como también en superficie de zonas tropicales. El mapa presentado en este caso es de líneas de corriente en 250 hectopascales sobre Sudamérica. Tengamos en cuenta que las líneas lilas más intensas corresponden con velocidades de viento más intensas. Ya vistas las formas de representar el viento, pasemos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el aire. La fuerza gradiente de presión es una fuerza sobre las parcelas de aire que las harán moverse desde zonas de alta presión hacia zonas de baja presión. La fuerza de Coriolis es una fuerza que surge de la rotación de la Tierra y desvía el movimiento de las parcelas. No modifica la intensidad del movimiento, solo su dirección. Esta fuerza desvía el viento hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el hemisferio norte, como se aprecia en la figura. La fuerza de Coriolis es una fuerza aparente. Esta fuerza hace parecer que los objetos se desvían de su trayectoria esperada. La fuerza se puede deber a una tierra rotante o, como en el ejemplo, a una plataforma rotante. En una plataforma sin rotación, la pelota se mueve con un recorrido de línea recta. Supongamos que la plataforma comienza a rotar en sentido antihorario, como lo hace el planeta Tierra. En la imagen de la derecha vemos que la pelota se mueve en una trayectoria recta. Pero cuando vemos la imagen de la izquierda, desde fuera de la plataforma, la pelota parece desviarse hacia la derecha y el receptor debe moverse hacia un costado para alcanzarla. Y aunque la pelota se mueve en una línea recta, las personas sentadas en la plataforma rotante
ven que la pelota aparentemente se desvía de su trayectoria esperada. El desvío aparente de la pelota es lo que llamamos fuerza de Coriolis. Otra fuerza que actúa sobre el aire es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento y genera una disminución de la intensidad o un cambio en la dirección del viento. Esta fuerza surge del encuentro entre el viento y la rugosidad de la superficie, donde el aire se encuentra con obstáculos como ciudades, montañas, bosques. La magnitud de la fricción siempre es proporcional a la velocidad del viento y su dirección es siempre opuesta. La figura muestra la variación del viento con la altura. Las flechas de mayor longitud indican una mayor intensidad del viento. Una última fuerza influye sobre el aire, es la fuerza centrífuga. Es una fuerza aparente que aleja a las parcelas del aire del centro de movimiento o centro de presión. Esta fuerza aparente cambia la dirección del viento, pero no su intensidad. Empuja al aire alejándolo del centro de curvatura, como se muestra en la figura. La atmósfera es un sistema que busca el equilibrio entre las fuerzas interactuantes. Cuando el movimiento del aire se aproxima a partir del balance de fuerza de rotación terrestre y la fuerza gradiente de presión, el flujo resultante recibe el nombre de viento geostrófico. Es importante destacar que esta aproximación no tiene en cuenta la fricción ni las aceleraciones centrífugas. Por lo tanto, el equilibrio geostrófico tiene en cuenta exclusivamente las fuerzas de presión y la de Coriolis. El viento geostrófico tiene en cuenta las siguientes aproximaciones: isobaras rectas y paralelas, movimiento horizontal sin fricción, una atmósfera de flujo homogéneo y continuo, y el equilibrio entre las fuerzas gradiente de presión y Coriolis. En un comienzo, la fuerza gradiente de presión es perpendicular a la fuerza de Coriolis, siendo la fuerza gradiente de presión mucho mayor. A medida que el aire se acelera en respuesta a la fuerza gradiente de presión, su velocidad aumenta, con lo cual también aumenta la fuerza de Coriolis, que luego desvía el aire aún más hacia la derecha o hacia la izquierda según el hemisferio. Cuando finalmente la magnitud de las dos fuerzas es igual, se mantienen en equilibrio y crean un flujo casi paralelo a las isobaras. ¿Qué pasa cuando interviene el efecto de la fricción del viento? Se produce un nuevo balance, ahora entre tres fuerzas que actúan sobre el aire, y como resultado el viento cruza las isobaras. Se rompe el balance geostrófico y esta aproximación deja de ser real, como se muestra en la figura. En el esquema vemos que la velocidad del viento resulta menor debido a la fricción y deja de ser paralelo a las isobaras porque la fuerza de Coriolis disminuye. La fuerza de Coriolis se mantiene perpendicular al movimiento y hacia la izquierda del movimiento en el hemisferio sur. La fuerza de fricción se opone siempre al viento. Veamos ahora qué ocurre en los centros de presión. El movimiento del aire adquiere características particulares en los llamados centros de presión. Los centros de baja presión, también llamados ciclones, depresiones o simplemente bajas, son sistemas de isobaras concéntricas y cerradas, con la presión disminuyendo hacia el centro. Los vientos son convergentes en superficie y ascendentes, y giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y al inverso en el norte. Lo contrario ocurre en los centros de alta presión, anticiclones o altas, que son áreas de isobaras cerradas concéntricas donde la presión atmosférica disminuye del centro hacia la periferia. Los vientos son descendentes y divergentes en superficie. El movimiento del aire, al ser convergente en superficie, lo fuerza a ascender y, en consecuencia, a disminuir su temperatura, dando lugar a formación de nubes por condensación y posibles lluvias. Por eso se asocia a las bajas presiones con mal tiempo. En este caso, no se producen nubes y están asociados por lo general a buen tiempo. La dirección de los vientos en estos sistemas de superficie es en sentido contrario a las agujas del reloj. Tanto los centros de baja presión como los de alta presión ocupan grandes proporciones en la atmósfera. Normalmente los anticiclones son muy extensos, mientras que las depresiones suelen tener menor dimensión y mayores gradientes de presión. Hablemos un poco de las circulaciones locales. La brisa de mar y de tierra son vientos locales generados por el calentamiento diferencial entre dos superficies distintas, la tierra y el mar. Durante el día, la tierra tiene la característica de calentarse mucho más que el mar, creando la brisa de mar, tal como lo podemos ver en la imagen. La circulación de la brisa de mar se muestra en la figura. El aire entra a la costa en superficie como brisa de mar, en donde se calienta al contacto con el suelo y asciende.
El aire que asciende reemplaza al aire que se desplaza hacia el mar en altura. Ingresa aire al mar en altura y se enfría. Al enfriarse, desciende. El aire que desciende regresa hacia la costa en superficie como brisa de mar. Por la noche, la Tierra tiene la característica de enfriarse mucho más rápido que el mar, creando la brisa de tierra como se muestra en la figura. Esta circulación está caracterizada por un enfriamiento intenso en la superficie continental, mientras que el mar prácticamente no varía su temperatura. Luego se generan descensos en tierra y ascensos en el mar, que dan lugar en superficie a la brisa de tierra. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre las superficies, más intensa será la brisa asociada. La brisa de valle es una circulación de vientos locales que surge, al igual que la brisa mar-tierra, del calentamiento diferencial entre superficies, siendo en este caso las superficies de las montañas. Durante la mañana, cuando el sol incide sobre la orografía, las laderas se calientan más rápido que la cima, generando aire cálido que asciende, generando luego la brisa de valle. Suelen estar asociadas con la formación de cúmulos por la tarde, como se muestra en la figura de la izquierda. Durante la noche, las laderas de la montaña se enfrían más rápido que los valles. El aire cercano a la ladera se enfría y desciende como un drenaje de aire frío. Este drenaje recibe el nombre de brisa de montaña, como se muestra en la figura de la derecha. Esto es todo por la presentación. No olviden complementar este y otros temas de meteorología con los materiales de lectura a su disposición.